Perfecto, bueno, buenos días. Vamos a ir arrancando hoy tal vez con algunas actualizaciones del curso. Lo primero, chicos, yo no sé si lo han revisado, pero aquí en los documentos públicos del curso ya prácticamente les subí la documentación que es relevante. En primer lugar, lo que es este documento se los dejo por ahí porque no es muy fácil de conseguir. Es el vocabulario internacional de metrología legal. Entonces, esta es una versión, una publicación del 2000 de la República Ecuatoriana, que es la que se puede conseguir por lo menos de manera gratuita en este momento en metrología. Y es interesante, porque yo creo que es suficiente para ver muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que definimos como metrología? Basado en la BIM, porque vea qué interesante, ellos todavía trabajan con la BIM en general. ¿Qué es metrología legal? Entonces, si usted ve la parte de metrología legal, es la que está relacionada con actividades que derivan de requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes. Claro, cuando usted dice organismos competentes, queda muy abierto qué entendemos como organismos competentes. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de qué es eso de la metrología legal y por qué es importante. El ámbito de aplicación de la metrología legal pueden ser diferentes de un país a otro, eso es un hecho, ¿verdad? Los organismos competentes en materia de metrología legal, actividades o partes de estas actividades suelen ser llamados servicios de metrología legal. ¿Quién hace metrología legal en Costa Rica, chicos? Vamos a ir poniendo un poquito hoy de perspectiva. Aquí, ¿quién se encarga de hacer metrología legal? ¿Cómo? La COMET. La COMET es el que se encarga de hacer metrología legal, pero también hay organismos de inspección. Hay una norma que se llama la ISO 17020. Hoy que vamos a ver un poquito de normalización, hablaremos de eso. Pero la COMET principalmente son los que hacen metrología legal, más lo que se llaman organismos de inspección, ¿verdad? Entonces se habla de aseguramiento metrológico, control metrológico legal. Entonces, es interesante, o sea, les dejo ese documento por ahí. Habla un poquito de lo que es examen de conformidad con el tipo aprobado. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si usted quiere en un país importar balanzas, puede ser que usted como restricción diga solo se van a importar balanzas que tengan aprobación de modelo. Las demás no se pueden importar. Entonces, no sé, si don Rolando o Alejandro quiere hacerse una empresa para vender balanzas y compra aquí en micro JPG todos los sensores y la construye, no sé, utilizando una PCB personal y todo, pero no tiene aprobación de modelo, hay países que no le van a permitir que usted les venda, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en el laboratorio conocen las T-Scale, ¿verdad? Las balanzas de 150 kilogramos de nosotros, esas no tienen aprobación de modelo, ¿verdad? ¿Cuál tiene aprobación de modelo? ¿Alguna de ustedes, ahora que calibró en el laboratorio en estos días, notó alguna que tuviera aprobación de modelo? Hay dos. La de Ernesto, la del EMIC, que dice capacidad mínima y dice ley, y la doble rango, esas tienen aprobación de modelo. Ya esas te dicen cuál es carga mínima y cuál es el valor de E, porque cumplen con las recomendaciones de la UMLR 76, que es un documento de la metrología legal. Entonces, en un país, o sea, a veces, en un país usted puede poner restricciones de qué tipo de productos entran o no, ¿verdad? Y por muchas razones que ahora en un momento vamos a discutir, pero es importante entonces establecer qué tipo de productos o tipos de aprobaciones de modelo tendrías en ese caso. Retirada de la aprobación del tipo, también vos puedes sacar equipos que no sirven. Evaluación de conformidad, estuvimos hablando un poquito de eso, de las reglas de decisión. Vamos a tener en la tarea 2 un poquito algunas de estas aplicaciones y ahorita quiero hablar un poquito de lo que son las reglas de decisión. Examen preliminar, verificación. Un instrumento en metrología legal no se calibra. La calibración es propia de metrología industrial o de metrología científica, pero en metrología legal lo que hacemos es verificación. ¿Y la verificación qué es? Es la aplicación de un reglamento técnico. ¿Y quién genera los reglamentos técnicos? El Estado, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esto yo creo que es importante, chicos. Sabemos que la metrología tiene 3 áreas, vamos a tenerlas claramente. Tenemos la metrología industrial, ahorita vamos a hablar un poquito en este país quién hace metrología industrial, la metrología legal y lo que llamamos metrología científica.
Muy bien. La metrología industrial probablemente es la que más estamos familiarizados, porque tiene que ver con la uniformidad de procesos en la industria. Entonces, si yo voy a producir botellas de refresco, si yo voy a producir papel, si yo voy a vender concreto, si yo voy a producir productos de Plycem, cualquier cosa que tenga venta, que tenga un mercado nacional que me compre mis productos está asociado a esto. Entonces, hablamos de calibraciones. ¿Qué tipo de calibraciones? En todas las magnitudes. Puede ser dimensional, puede ser de balanzas, puede ser pesas, puede ser temperatura, puede ser cualquiera de las magnitudes conocidas. Pero entonces usted realiza calibraciones, vende servicios de calibración, la gente te paga. Ahora, estas calibraciones uno busca que estén amparadas con una norma. La norma es la ISO 17025. La norma ISO 17025 es una norma que aplica a laboratorios de calibración y a laboratorios de ensayo. ¿Qué son laboratorios de calibración? Los que hacen metrología industrial. ¿Pero quiénes son los laboratorios de ensayo? No sé, el laboratorio de pruebas de paternidad de la caja. El laboratorio que analiza aquí esfuerzos últimos, por ejemplo, en la NAME, para aceros o para concretos. Usted necesita ver si el concreto cumple el esfuerzo último que dice la norma de ese tema. Bueno, lo va y lo verifica ya. Entonces, los ensayos es diferente a las calibraciones. Un ensayo te va a dar valores asociados propiamente a experimentación aplicada. O sea, usted tiene especificaciones de un producto y con base en lo que es la parte de ensayos, usted también puede aplicar la norma 17025. La metrología legal no hace calibraciones, hace verificaciones. ¿Y qué es las verificaciones? ¿Qué es hacer una verificación? Básicamente, la verificación está asociada con la aplicación de un reglamento. Un procedimiento basado en un reglamento. Ahora, no sé cuánto saben ustedes de cómo funciona un país, pero el reglamento tiene que estar asociado a una ley. Yo puedo dictaminar en un país, no sé, reúno la Asamblea Legislativa y digo que es de interés nacional una ley para el uso del Sistema Internacional de Unidades. Eso se hizo hace más de 50 años, ¿verdad? Hace más de medio siglo, en los años 70, se define que el único sistema que se va a utilizar en Costa Rica es el Sistema Internacional de Unidades. Pero yo necesito un reglamento. El reglamento puede irse actualizando, no necesariamente la ley se actualiza, pero el reglamento me permite cómo aplicar la ley. Ya nosotros vimos en clase aquí cuál es la última versión del reglamento del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, ese es el que hay. Nos guste o no, bueno, es publicado en la Gaceta y a partir de su publicación en la Gaceta, entonces puede ser aplicado a nivel nacional. Ahora, ¿quién realiza esto? Puede realizarlo el Laboratorio Costarricense de Metrología o también organismos de inspección. Los organismos de inspección básicamente están facultados por el Estado justamente para poder realizar verificaciones. ¿A través de qué norma? A través de una norma que es la ISO 17020. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, hay organismos que se encargan de hacer inspecciones. ¿Quiénes se encargan de hacer inspecciones? Por ejemplo, deberían hacerlo todos los que estén en los ámbitos de interés de un país para metrología legal. ¿Y cuáles son esos ámbitos en Costa Rica? Salud pública, por ejemplo, medio ambiente y comercio. Eso es lo que le interesa a Costa Rica. En otros países pueden ser otras cosas, ¿verdad? Pero en Costa Rica eso es lo que le interesa. Puede ser que otros países eso no sean los campos de interés. Por ejemplo, ahora en la Unión Africana, ¿qué es lo que se está buscando en metrología? Mejorar la parte de agricultura. ¿Para qué? Para tener mejores productos y una mejor venta de productos entre los países africanos. Eso es la intención de ellos. Hay países que están aplicando la metrología para mejorar su capacidad militar. Tal vez a Costa Rica no le interesa, no tenemos ejército, ¿verdad? Entonces, la parte de metrología legal va a ser muy propia de las actividades que a cada país le interesen, ¿verdad? La parte de metrología científica, chicos, aquí es como marginal, pero lo que hace son calibraciones, pero hace calibraciones de primer nivel. ¿Qué significa de primer nivel? Que dentro de la cadena de trazabilidad, acuerden ustedes que existe la mayor jerarquía. Entonces, los laboratorios que hacen metrología científica se dedican a esto. ¿Con qué fin? Con el fin de dar mantenimiento y proteger, ¿verdad?,
digámoslo así, mantenimiento y resguardo a los patrones del SI de un país. No sé si ustedes son conscientes de esto, ¿verdad? Pero un país se cree, ¿verdad? Y creemos dentro de la metrología que para que pueda crecer como país y para que pueda tener una infraestructura competente, para que usted pueda venderle a los mercados internacionales y para poder mejorar la capacidad, la calidad de vida de un país, requiere de lo que llamamos un sistema nacional de la calidad. Los países deberían tenerlo. Cada uno de su manera. Colombia tiene la Superintendencia de Calidad, Costa Rica tenemos un Sistema Nacional de la Calidad, pero ese Sistema Nacional de la Calidad requiere de metrología. Si no tenemos metrólogos, si no tenemos una estructura metrológica decente, va a ser muy difícil establecer una estructura de calidad. ¿Y por qué es importante la estructura de calidad? Porque sin una estructura de calidad no podemos ser competitivos. Entonces, todo esto que estamos hablando aquí, estas tres áreas dentro de Costa Rica, forman parte de la metrología. Pero en Costa Rica, además de la parte de metrología, tenemos dos áreas más que nos interesan para mantener el sistema de calidad. ¿Cuáles son? Primero, tenemos al ente costarricense de acreditación. Chicos, ¿por qué? Porque si usted quiere mantener un sistema de calidad, necesita tener laboratorios acreditados. ¿Qué es acreditar un laboratorio? Acreditar un laboratorio significa poder darle la competencia técnica a un laboratorio para que pueda brindar un servicio. ¿Y cómo se le da la competencia técnica? Auditando un sistema de calidad. Por ejemplo, 17025 si fuera metrología industrial o 17020 si fueran organismos de inspección. Por ejemplo, DECRA. DECRA se acredita en 17020. Es un organismo de inspección. Laboratorios privados, por ejemplo, la Casa de la Balanza, SCM Metrología y Laboratorios, BIB Calibración de Balanzas. Estos laboratorios brindan sus servicios bajo la norma ISO 17025. Entonces el Estado costarricense, cuando tiene que contratar servicios de calibración, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social necesita calibrar sus balanzas. ¿Cuáles? Las que utiliza, por ejemplo, en la parte de análisis. No va a contratar a cualquier laboratorio, busca uno que está acreditado en la ISO 17025. Acreditarse no es gratis, chicos. Montar un sistema de calidad, ustedes lo han visto en el laboratorio de nosotros, todavía nosotros estamos en una condición de estar implementando un sistema, pero implica mucho más que esto, implica muchos requisitos, como vamos a ver en este curso, implica una auditoría que tiene un costo, implica tener un gerente de calidad de tiempo completo, que yo esperaría que algunos de ustedes aspiren a un puesto de esos. O sea, un ingeniero físico perfectamente puede ser un gerente de calidad. ¿Y qué hace el gerente de calidad? Pues justamente eso, verificar que se estén cumpliendo los requisitos de acreditación de una norma. Entonces, bueno, eso es parte del trabajo. El ente costarricense de acreditación, el ECA, se encarga de brindar esas normas, de brindar ese servicio de acreditación a los laboratorios que quieran brindar servicios afuera. Pero además del ECA, necesitamos a INTECO. INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. ¿INTECO qué se encarga de hacer? Se encarga de generar normas como la 17025, la 17020, que llamamos aquí tropicalizar. ¿Qué significa tropicalizar una norma? Y agarrarle y traducirle al español, eso es todo. O sea, no le ponga mucho, eso es. Como la norma está en inglés, la ponemos en español. Y si ya está en español, le cambiamos el logo y le ponemos, si es una ISO, le ponemos INTE ISO para que suene costarricense. Eso es tropicalizar. Todo esto está sustentado en la Ley Nacional de la Calidad. Entonces, así funciona nuestro país. Necesitamos de una Ley Nacional de la Calidad. Esa Ley Nacional de la Calidad básicamente está amparada en metrología, en la parte de un ente costarricense de acreditación y además en un instituto de normas técnicas, ¿verdad? Creo que algo de esto nosotros hemos hablado. La parte de metrología legal que hemos hablado aquí en este documento está por acá. Ahora,
Vamos a hacernos preguntas, chicos. Estas preguntas son cizañosas, pero yo creo que es importante para entender la estructura en la que estamos nosotros, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica un documento, qué sé yo, una BIM, un vocabulario internacional de metrología, porque esto, digamos, es muy importante en la parte de metrología industrial. Tenemos uno aprobado aquí en Costa Rica que diga BIM, INTE, ICE, no sé, Costa Rica. ¿Respuesta? No. Ok, hacemos metrología legal aquí, ¿verdad que sí? Ok, ¿tenemos un vocabulario internacional de metrología legal en Costa Rica? ¿O alguna tropicalización de un vocabulario de metrología legal en Costa Rica? No. Solo sabes en español, ¿no? Más bien, mira, más bien usted es muy positivo. No, aquí no hay. A nadie se le ha ocurrido hacer un vocabulario internacional de metrología o un vocabulario de metrología en Costa Rica. La única versión de la BIM disponible es la española, pero lo usan los españoles, pero lo hicieron ellos para ellos. Y como son públicos, nosotros los descargamos en internet y nos sentimos como que usamos el mismo. De eso es lo que hay, Gabriel. Pero tampoco digamos, si vos te pones a pensar la estructura metrológica mundial y la estructura aquí latinoamericana está muy preocupada por generar su propia BIM. Tenemos una GUM hecha en Costa Rica. Hubo intenciones, hubo algunos colegas que en algún momento formaron parte de una comisión para crear una GUM hecha en Costa Rica, ¿verdad? Pero ahí vienen qué pasó. No es de interés institucional crear una GUM, porque ¿quién la usa? Además, nadie entiende eso, error de coseno. Entonces, y además tenemos la que está en España, la del SEM. Y ellos la hicieron por nosotros, ¿verdad? No. Entonces no hay GUM. Bueno, pero por lo menos tenemos un handbook del uso correcto del Sistema Internacional de Unidades. Tenemos un reglamento del Sistema Internacional de Unidades. Lo vimos aquí, ¿verdad? Y con sus posibles mejoras, por no decir que tiene algunos problemas, ¿verdad? Le faltan algunos prefijos, hay errores de puntuación, hay cosas que ustedes vieron y que, bueno, eso es lo que hay, chicos. Bueno, esa es nuestra estructura metrológica nacional. Ahora, ustedes con esta proyección pueden imaginarse cómo anda el resto del Sistema Nacional de Calidad. Yo creo que tiene muchas mejoras, chicos. No quiero decir que esté mal, pero al gusto de como yo quisiera que estuviera nuestro Sistema Nacional de la Calidad, se necesita gente y necesita trabajo, ¿verdad? En esta parte. Creo que no andamos tampoco tan mal, pero yo creo que hay áreas en este país que necesitan un poquito más de trabajo y desarrollo. Hay partes dentro de la metrología aquí que no se han atendido. Y parte de eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces si hay gente trabajando en una BIM por acá. Nadie. Yo sé que esto es escandaloso, Gabriel. No hay nadie trabajando en la BIM L, en una GUM, ni en un manual del uso del Sistema Internacional correcto en este país. No hay. La fe está depositada en ustedes. Ustedes son la generación que verán si esto realmente vale la pena y si es prioridad en nuestro país empezar a generar esta documentación, ¿verdad? Y como les digo, la BIM L en español que disponemos es esta. Y por Ecuador, traducida. Y yo creo que está bastante bien traducida, completa. Y bueno, ahí está, eso es. Y con sus mejoras, con sus cosas, completa, incompleta, lo que sea, pero esto es lo que hay, nada más, y yo se las estoy compartiendo justamente en el TEC Digital. Entonces, por eso ese documento de la BIM L. Les he subido todas las presentaciones, pero presten la atención a esta parte dimensional. Aquí en este documento de metrología dimensional, chicos, hay algunas mejoras y correcciones que tengo que hacer, quería advertirlas por aquí en clase. Creo que ayer me indicaron en el laboratorio que el ejemplo 1 tiene algunos problemitas. Creo que estos no son bloques grado 1, ¿verdad? Entonces tengo que revisar un poquito esa parte por ahí. Me parece que el cálculo tengo que cambiarlo por ahí. Y luego, por otro lado, lo que es la parte del error de AVE. El error de AVE, chicos, no hay uniformidad. Hay muchos criterios, ¿verdad? De momento yo estoy sugiriendo para el laboratorio de metrología y para este curso usar un valor de 35 micrómetros como vimos en clase. Pero dependiendo del tipo de ajuste, como por ejemplo aquí un H7, G6,
ese valor podría cambiar. ¿Qué es eso de los ajustes? Bueno, hay una norma que se llama la ISO 286.1 y 286.2. Yo le subí esas normas, donde la interpretación, dependiendo del ajuste, puede ser esta. Pero eso no está totalmente uniformado. Les estoy dando por aquí algunos documentos asociados con lo que son los bloques patrón. Entonces, por ejemplo, está este resumen de lo que son los bloques patrón. Ya ustedes han trabajado. Los bloques patrón, chicos, dentro del mundo se han uniformado. Entonces, la norma que utilizamos es la ISO 3650, que a su vez es equivalente en cuanto a especificaciones a la DIN 861. La DIN es una norma alemana. La ISO es una norma más general, mundial. La ISO nace, se llama la Organización Internacional de Estandarización. Les cuento la historia, nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando queremos industrializar el planeta y uniformar cosas. ¿Qué es esa uniformidad? Bueno, los documentos PDF, los tamaños de hojas de papel, los tamaños de tornillos, los tamaños de tuercas, todo ese tipo de cosas que son importantes dentro del comercio mundial y dentro de los esquemas de industrialización se empezaron a uniformar por la ISO. Entonces usted tiene un montón de normas ISO para todo. Hay normas ISO para fabricación de bloques patrón, entonces aquí están las normas ISO. Y está la ASME B89 con la versión del 2002. La ASME B89 es como el equivalente a la norma ISO 3650, pero para bloques en pulgadas. Entonces ahí tienen esa documentación. Lo que quiero hoy es que sepan qué hay ahí. Les adjunté esta otra norma. Esta norma, chicos, es de los años 70, no se ve muy bonita, está escrita a máquina, tiene medio siglo de existir, más bien esto es una pieza histórica. Y habla de algunas especificaciones de bloques, ¿verdad? Lo que pasa es que la clasificación de estos bloques era hecha bajo otros criterios, ¿verdad? Sin embargo, digamos, de vez en cuando se pueden conseguir bloques un poquito viejos, ¿verdad? Y habla un poquito de otras especificaciones de bloques. Entonces ahí se las dejo para que conozcan cómo era una norma antes. Ahí están las clases de exactitud, la AAA, que es la .5, la AA, que es la 1, la A+, que es la 2, la B, que es la 3. Entonces algunos bloques que están dados en pulgadas tienen este tipo de especificaciones de errores. Es interesante porque ya aquí no es una norma tan específica como la ISO 3650 y no todos los errores son más menos, hay errores que tienen más pero el menos es menor, o sea tenés una tolerancia más alta hacia arriba que hacia abajo. Entonces en ese tipo de bloques ocurre eso. Eso es un tipo de norma que se utilizaba antiguamente y que de momento ya no es válida, digamos, dentro de lo que son bloques en pulgadas. Y esta, chicos, que es la versión cubana de la ISO 3650. Se pueden conseguir versiones en inglés, pero me parece que esta está bastante decente. Los cubanos la tradujeron, me parece que está bastante bien y me parece que es un documento que podemos aprovechar, ¿verdad? Porque el acceso a esta norma no es como muy libre, ¿verdad? Las normas no se regalan, se compran. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo lo bajamos de Sci-Hub, ¿verdad? Y que de repente todo es gratuito. Usted tiene un libro y lo publica y se lo pasa por Telegram o WhatsApp a sus compañeros. Eso digamos que no es una buena práctica, ¿verdad? En general. O sea, por lo menos hay que tener en cuenta que eso no es del todo correcto, ¿verdad? Ahí está. La norma tiene sus cosas que yo siento que no están tan claras. Somos humanos. Como humanas no es que esté perfecta, pero por lo menos es un buen intento para poder documentar cómo se deben fabricar los bloques en el mundo. Entonces, la idea mía, chicos, es darles esta documentación, ustedes la tienen por ahí, les adjunté esta de micrómetros, es bonito porque por aquí está un procedimiento que usa el Centro Español de Metrología para calibración de micrómetros. Este procedimiento es un poquito más detallado que el que usamos en el laboratorio, ¿verdad? Pero sí es interesante tenerlo por ahí. ¿Qué cambios tal vez o qué cosas tiene ese procedimiento? Bueno, cómo elegir los puntos de calibración. E incluso en los micrómetros, ¿se acuerdan ustedes que apreciaban una división de escala, la otra o la que está en medio? El Centro Español de Metrología te permite tomar una lupa y hacer una subdivisión de 5 partes en ese micrómetro. Entonces eso permite hacer una calibración con una menor resolución, una resolución mejor, más bien, más pequeña. Se puede usar cualquiera de las dos. Mientras lo documentes y lo valides, puedes usarlo con foto, puedes usar una lupa o puedes usar algún sistema de amplificación
o incluso un sistema con inteligencia artificial, donde vos le pongas los dos límites y él mismo subdivida en 5 partes y usted mismo aprecie cuál es la parte que mejor se tiene. O sea, incluso si alguien quiere tener esa idea, es parte de lo que podríamos implementar en el proyecto de este curso. Si alguien quiere travesear un poquito inteligencia artificial o fotografía, eso podría ser una idea de cosas que se podrían implementar para mejorar la resolución en la calibración de micrómetros analógicos. Tenemos esta otra guía, chicos, por ahí, que es la guía de calibración de micrómetros para exteriores. Esta guía, chicos, fue hecha por los colombianos. Tal vez una de las cosas que me gusta de esta guía es que está muy bien, o sea, incluye otras pruebas que nosotros no hacemos en el laboratorio, como por ejemplo la verificación de planitud. La verificación de planitud se hace con una mesa especial que tira un haz de luz ahí monocromático y utilizando unos lentes. Esa no la hemos implementado, pero sin embargo ellos la consideran por ahí. No hay demasiado en lo que es micrómetros y menos en español, por eso es que yo pienso que este documento es bastante bueno. En algún momento, por ahí me han preguntado sobre qué pueden ustedes referenciar precisamente para generar los informes. Bueno, aquí está. Yo creo que este es uno de los documentos más completos que nosotros tenemos. Incluso, chicos, por ahí me parece que uno de los grupos del laboratorio de metrología, el de Joana, ¿verdad? Les había preguntado por el efecto paralaje asociado a los micrómetros. ¿Cómo se calcula esa incertidumbre? Está documentada en este documento. No es nada que ustedes no puedan calcular con lo que ya saben, ¿verdad? Pero básicamente sabemos que como que hay un tambor y existe una altura entre el tambor, digamos, y la parte fija del micrómetro, ¿verdad? Entonces, con eso ustedes pueden determinar el error de paralaje dependiendo de la geometría en la que ustedes puedan hacer la apreciación. Entonces, les dejo esa documentación. Esa la pueden utilizar, va a estar en la tarea y va a estar en los informes. Ahí la pueden entonces considerar. Entonces, ahí está el documento. Creo que es un documento bastante completo. En esto en metrología hay que tener cuidado, chicos, porque yo más o menos ya los conozco a ustedes. Existen formas para hacer las calibraciones y relaciones que usted utiliza para el cálculo, pero eso no está totalmente estandarizado. Hay laboratorios que pueden hacer los cálculos de una manera un poquito diferente, ¿verdad? Hay guías, por ejemplo, que no te hablan de error de ave, te dicen error por deformaciones mecánicas y dan un valor ahí. Pero bueno, es parecido a lo que llamamos error de ave. Conceptos con respecto al paralelismo de mandíbulas, tratamientos distintos. Por ejemplo, ahora que don Alejandro me preguntaba, ¿cómo tratamos la resolución? Bueno, en este curso, cuando el instrumento es digital, se considera resolución del cero y resolución del punto final. Pero en los analógicos no. Bueno, eso es un criterio que utilizamos por aquí. ¿Cuán estandarizado está? Bueno, necesitaríamos hacer el Congreso de Metrólogos, primero nacional y luego latinoamericano, para ponernos de acuerdo con todo eso. Y los metrólogos, chicos, es como los productores de café. Cuesta reunirlos. Cada uno quiere hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y cuesta estar de acuerdo también, ¿no? Ah, sí, porque somos costarricenses. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera con las fechas del campeonato de fútbol. Nos cuestan eso, que es de interés nacional, ¿verdad? Entonces nos cuesta un poquito eso. Les adjunto esta norma, la ISO 3610, es una norma asociada a micrómetros. La pueden utilizar para referencia, yo la uso mucho. Entonces, si usted quiere saber cuáles son las tolerancias del cero, dimensiones de fabricación, etcétera, hay una norma que es la 3611 del 78, son normas viejas. Y esta que es una GIS muy interesante, ¿verdad? También para micrómetros. Entonces, vea que usted no puede fabricar los micrómetros como le dé la gana. Ya hay especificaciones, hay normas que te dicen de cuáles son las dimensiones, cuáles son las tolerancias, cómo se deben fabricar, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden utilizar esto como referencias para sus informes. Y por último, esta guía que está por acá, chicos, que es una guía de buenas prácticas para vernier y micrómetros. Esta me parece que está muy completa, fue publicada creo que por David Flack del NPL. El NPL es el laboratorio de Inglaterra, entonces me parece súper completa. Esta guía está muy hecha a la parte técnica. Técnica significa no demasiadas ecuaciones, más que todo la puede leer alguien que no sea ni siquiera ingeniero físico, pero que necesita aprender un poquito de la técnica de cómo se utilizan estos equipos, de especificaciones. Son guías técnicas, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Entonces, esta la pueden utilizar, me parece que está muy completa.
Entonces les dejo esta parte de bibliografía de micrómetros. En verniers hay mucho más, no la voy a ver toda, ¿verdad? Tenemos esta norma ASME para vernier, los calipers son los vernier, esta norma que es básicamente inglesa, la BS, un procedimiento para calibración de pie de rey. Pie de rey les llaman los españoles al vernier. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero bueno, así le llaman, ¿verdad? Algunas normas ISO, esta 286.1 y 2 no la vamos a usar en este curso, pero es la que ampara el error de AVE, de interpretaciones, por si alguien en algún momento quiere verlas. La 3599, que habla sobre vernier analógicos, nosotros casi no vemos eso de vernier analógicos, pero hay una norma para eso. La 6909, para vernier de 0,02 milímetros. La JIT B7507, que es básicamente la misma versión de la de micrómetros, pero ahora para vernier. Esta interesante, esta es una publicación, a ver, de la guía Metas. La guía Metas publica esto en el 2022, chicos, como para hacer un bochinche, porque yo no sé si a ustedes les preocupa, o sea, usted en las noches antes de acostar, usted no se preocupa y piensa en cosas de su vida, usted dice, ¿para dónde voy, verdad? ¿Qué estoy haciendo, verdad? Bueno, hay gente que se preocupa del error de AVE. ¿Y cómo es posible que algunos digan que 35 micrómetros y otros que 10 micrómetros y que la Mitutoyo dice una cosa y que el Senam dice otra? Bueno, y no sé, es una bomba ahí, básicamente. Es un artículo que habla de otra forma de poder calcular el error de AVE, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere ahí, no sé, interesarse por eso, ahí está. La metrología a veces no nos da respuestas, nos da preguntas, ¿verdad? Y este documento famosísimo del Senam, que han usado como referencia de Héctor González. El documento es del 2001, yo tengo mis reservas, pero es inevitable que yo lo uso. Lo uso porque pienso que la parte de paralaje está bien tratada, la forma en que tratan el análisis de incertidumbres me parece que está bien. Es un poquito diferente al modelo que vemos por aquí, pero lo que hay que entender es que en metrología todos somos como hermanos, pero no todos somos iguales, ¿verdad? Y este libro, que me parece que es uno de los documentos mejor documentados actualmente, ¿verdad? Acerca de lo que es metrología dimensional. ¿Qué quiero decirles con esto, chicos? Metrología dimensional es un área de especialidad. Hay gente que dedica su vida entera a la metrología dimensional, ¿verdad? A calibrar este tipo de cosas. Tengo un estudiante, ustedes lo conocen, José Ortega, ¿verdad? Fue asistente del curso de análisis de incertidumbres. En este momento se dedica a la vida a calibrar bloques patrón en Costa Rica. Esa es su función. Posiblemente va a hacer más cosas en su futuro, pero eso es lo que está haciendo. Cuando usted era metrólogo en los años 90, ¿qué era lo que se le decía a usted? Vea qué interesante. A usted se le encerraba en un laboratorio y le decían, Pamela, vea, usted va a trabajar calibrando pesas los próximos 35 años de su vida. ¿Nunca vieron la película Bees, ustedes? No, la de abejas. Y le decían a usted va a recoger miel los próximos 35 años, la abeja se queda, no, o sea, momentito, barájemelo mejor, ¿verdad? Pero se gana bien calibrando patrones. Mira, existe, es una buena pregunta, vos sabes que es una buena pregunta. Si usted vive del Estado, tiene todas las ventajas de vivir del Estado. Tiene todos los pluses, tiene el salario global. El salario global tiene una ventaja, usted empieza ganando muy bien, pero ese salario no se incrementa. Usted puede estar ganando 1.100.000 pesos calibrando patrones, pero ese va a ser el salario de los próximos 35 años. Y no lo van a echar de ahí, a menos que usted se jale una torta, ¿verdad? Bien grandota. Y usted se jale una retorta, pero una retorta grande, ahí sí, pero cuesta mucho que lo echen. Entonces, sí, se gana bien si usted trabaja para el Estado, ¿verdad? En general, si usted trabaja o sea, en general en cualquier puesto del Estado, usted aquí le va bien en este país, ¿verdad? Pero bueno, no todo mundo, el Estado no puede darle trabajo a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí se gana. En la empresa privada, lamentablemente en este país todavía no tenemos una conciencia de la importancia de lo que es la metrología. La metrología es una utility. Es algo ahí como que usted necesita el papelito que diga certificado de calibración para cuando me lo pide el auditor. Entonces todavía falta un poquito esa conciencia, pero se puede hacer plata. ¿Y este muchacho Ortega dónde trabaja? ¿Cómo? En Visional Technology. Ahí está trabajando. Estaba trabajando en Pleisen y se fue para allá. Ahora no sé si está mejor ahí o está mejor en Pleisen, pero pues son experiencias, ¿verdad?
En Plaizen trabajaba en la parte de calidad, como gestor de calidad. Entonces, ahí está. Hay necesidades en este país. Ustedes tendrán que ir buscando trabajo. El primer trabajo que usted encuentre no necesariamente es el ideal, pero yo sí les diría que hay que empezar por alguno. Y de ahí ustedes, su experiencia, ustedes tienen que generar su propia experiencia. Digamos, un error que a veces se comete es que como a tal persona le fue muy bien, a Bill Gates le fue muy bien, o a Zuckerberg, entonces quiero hacer lo mismo de él. No, él tuvo su experiencia y tuvo su éxito, si podemos llamarlo éxito. Ustedes tendrán que encontrar el camino propio, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Pero trabajo hay, ¿verdad? Por si le interesa irlo, lo de trabajo hay. Mi asistente Jonathan, el que les califica las tareas, tiene muy claro lo que él quiere. Trabajar como experto en metrología en este país. Se fue a Recope. Nadie le quiso firmar una carta más que el profesor que ustedes tienen aquí, diciéndoles que lo recomendaba, y ahí está haciendo pasantía, no pagan Recope, porque él tiene claro que quiere quedarse ahí. Entonces, a veces hay que hacer inversiones en la vida por lo que uno quiera, ¿verdad? Y esto puede ir en otro contexto, incluso más espiritual, ¿verdad? Todo el mundo trabaja porque necesita la plata, obviamente. La plata va a llegar. La plata va a llegar. Chicos, a veces cuando uno es más joven, usted lo que está, vea, yo los veo, están en la médica aquí, me pagan 700,000 pesos, un montón de plata, pero aquí me pagan 800,000, me voy para la que me paga 100,000 pesos más, o me paga 1,000,000. Pero resulta que hay más riesgo. Entonces yo estaba bien en la médica que me pagaban 700,000, tenía 6 meses de trabajar ahí, tranquilo, me voy para la otra de 1,000,000 de pesos y me despiden a los 3 meses. Y eso pasa en la vida. ¿Y eso es bueno o malo? Yo digo que no es que sea bueno o malo, esa es la calle, esa es la vida. Usted quiere buscar trabajo en otra cosa. De hecho, yo creo que las universidades, una de las cosas que deberían enseñar es cómo buscar trabajo. Yo no sé si ustedes saben eso. ¿Cómo monta usted un currículum? ¿Cómo responde usted en una entrevista? ¿Nos vamos a LinkedIn o nos vamos a dónde? ¿O hablo con fulanito? ¿O llamo al Recope? ¿O llamo al LSM? ¿O llamo al gerente de la empresa? ¿O me busco patas? Este tipo de cosas son importantes. Dentro del sistema capitalista, esas conexiones son importantes porque son las que nos permiten encontrar mercados en los que nosotros podemos trabajar. Siempre hay necesidades. Recuérdenlo así, en algún lugar de este país necesitan un metrólogo. Lo que hay que buscar es cuál es ese lugar. Pero en todo momento se ocupa un metrólogo. Además, si usted es buen vendedor, si en algún momento usted tiene la inquietud de trabajar en ventas, piénselo así. Usted puede ir donde un cliente que tiene una necesidad, pero el cliente no lo sabe. Usted viene a resolverle el problema. El vendedor llega y te va a vender este borrador. Entonces usted dice, yo sé que usted no sabe que lo necesita, pero yo sí sé que usted lo necesita. Vengo a resolverle un problema a usted. Mire, pues usted está muy ocupado, sí, pero es que el problema que le vengo a resolver es más importante que todas las reuniones de gerencia que usted tenga. Ese es un buen vendedor. Y se pueden lograr cosas, ¿verdad? Y piénsenlo por ahí, no sé qué quieren hacer ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno. Yo les recomiendo, chicos, en cuanto puedan, traten de ir haciendo pasantías, busquen empresas, hagan conexiones. Puede ser que la primer pasantía no les vaya muy bien, no les paguen, no sé. Y buscan otra. ¿Quiénes son los que están perdiendo? La empresa. Ustedes son profesionales, ustedes conocen mucho, ustedes saben el valor que tienen, habrá alguien que los vaya a valorar. Dicen que los ingenieros tenemos el ego de un elefante, ¿verdad? Sí, pero bien justificado, ¿verdad? O sea, usted tiene que sentir que usted estudia ingeniería física y esta carrera es superior a cualquier otra carrera. O sea, usted tiene que sentirlo. Si usted no está convencido de eso, tal vez es que este no es el camino, pero usted tiene que sentirse especial. O sea, no sé si usted lo siente. Usted aprobó el curso de análisis de incertidumbre y usted no sintió como que usted es una persona diferente. O se siente igual. Bueno, ese es el asunto. Esa superioridad es lo que nos da carácter. Y ese carácter es lo que nos permite cambiar el mundo. Que eso no lo vas a encontrar en otro tipo de formación. Hay gente con una formación, por ejemplo, un abogado. Un abogado no está pensando en reformar, o tal vez sí, en alguno que otro, ¿verdad? En reformar el sistema de la Constitución Política de Costa Rica. Menos si es uno constitucionalista. Más bien, la Constitución Política es como la norma 17.025, hay que cumplirla. Los ingenieros no. Los ingenieros usamos la Constitución Política
como herramienta para poder ganarnos la vida. Y si nos conviene la usamos, y si nos conviene no, y si nos conviene la enredamos, y si no nos conviene no. Y si así fuera, imagínate el montón de ilegalidades que habría por el mal uso del sistema internacional de unidades. Ustedes hicieron la tarea, ¿verdad? Les costó mucho encontrar 10 rótulos difíciles, ¿no? Y tenemos una ley de más de medio siglo que este país ha implementado por el uso correcto del SI. Piensen en eso o en cualquier otro reglamento, ley que se ha aprobado en este país. No digo que no se necesiten políticos, pero un problema de un país no se resuelve simplemente aprobando una ley. Ese es el primer paso, pero la implementación es realmente lo que nos da a nosotros ese cambio. Y bueno, por último, esta carpeta que les subo por aquí, chicos, esta carpeta es interesante porque habla un poco de lo que son reglas de decisión y del tema del riesgo. Entonces, este documento de la guía metas es en el que basamos la lección anterior. ¿Se acuerdan de lo que son los criterios de las reglas de decisión? Entonces, por ahí va a estar en la tarea 2 algunos ejercicios de interpretación al respecto, ¿verdad? Subo la presentación justamente que les di la vez pasada y que, chicos, yo no sé si será nuevo, pero nosotros cuando éramos niños el semestre pasado veíamos solo uno de los documentos de la GUM. Ahora vamos a ver este otro, el de evaluación de datos y el papel de la incertidumbre en la conformidad. Esta es la única versión en español publicada en España y que data del 2012 que tenemos disponible en la comunidad de metrología, ¿verdad? Entonces, este documento habla un poco de probabilidad, de interpretación de conformidad. Decir que algo está conforme o no conforme no resulta ser tan fácil. Esta es la versión extendida con algunas otras cosas adicionales que habla del tema de conformidad, de análisis de riesgo. Entonces, eso es parte de la GUM y es uno de los documentos que hoy por hoy tenemos disponibles, ¿verdad? Tenemos algunas normas, como por ejemplo esta, no sé por qué se la subí aquí. Esta es para fabricación de bloques patrón. Esta más bien debería estar en la parte de bloques patrón, debería moverla para allá. Y tenemos esto que hablamos un poquito, que era sobre las relaciones en reglas de decisión, el TAR y el TUR, que estuvimos hablando también la vez pasada. ¿Por qué les doy esto? Porque mucha de esta información, chicos, no está en un solo libro. No existe un libro donde usted tenga metrología dimensional y esté todo. Entonces, de repente, son muchos documentos que he tenido que sintetizar para llegar a lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que quería mostrarles hoy, en principio, que era básicamente la documentación que les voy a estar ofreciendo justamente en este curso. Yo creo que es importante irse armando una biblioteca digital de todos los documentos que pueden ser importantes. Yo voy a irles dando alguna documentación en algunas de las magnitudes, ¿verdad? Les comento, ¿verdad? La mayoría de metrólogos en este país tienen especialidad en alguna magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, Joana trabajó la parte de masas, Lautaro un poquito la parte de masas también ahí a primer nivel, pero él no es metrólogo industrial, Joana tampoco. Yo soy metrólogo industrial, yo trabajé en inspección vehicular, esa fue mi área de especialización, y la parte de masas, sin embargo, me ha dado la tarea de tratar de aprender un poco de las otras magnitudes, ¿verdad? De cada uno de nosotros tenemos un rol y una experiencia distinta. A veces me da un miedo sesgarlos a ustedes, porque yo soy una persona a veces extremadamente exigente en muchas cosas. No sé si ustedes lo han notado, ¿verdad? Muy formal en muchas cosas. Entonces, de repente puede ser que eso pueda o no pueda ser conveniente, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi estilo, chicos. Y yo creo que ustedes en la vida tendrán personas que les van a enseñar estilos diferentes de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería mostrarles por ahí. No sé si hay una pregunta hasta acá. No sé, ¿han pensado qué quieren hacer de sus vidas? Un poco. Sí, que alguien quiere animarse a decirme un poquito qué quieren hacer. Estuvimos hablando de la última clase al final. Yo creo que esa es la pregunta más importante, porque estamos haciendo una inversión en esta carrera con una expectativa de vida. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo? Trabajo no técnico, es lo que usted quiere. Y ya, así como pintar, revisión, yo saber hacer las cosas, que me paguen bonito, y llegar a regañar. Eso es como mi vida soñada. ¿Y usted? Ojalá me estresa con una calidad, y no sea algo así, que llegue y, ¿cómo
¿cómo está? Y decirte, aquí está el café y... ¿Está cariño? Error de David. Ya, pero eso, esa es mi meta, esa es mi meta. Bueno, ahí está bien, esa es la meta. Está bien, te escuchamos aquí. Te escuchamos, Joaquín. No, aquí todo se vale. Todo se vale, ¿verdad? Claro, para llegar a eso se ocupa un camino, ¿verdad? Pero bueno, ese es el... Pues está bien, ya por lo menos tiene claro el destino. No sé, está bien. ¿Quién más? Usted, Gabriel, ¿qué quiere hacer de su vida? Cuénteme. Yo lo que quiero es abrirme una empresa o dos. ¿Cómo? Abrirme una o dos empresas. Abrirse una o dos empresas. En temas de ingeniería. Perfecto, muy bien, excelente. Vender algo. Sí, algo de refrigeración. Claro, claro. Y esto de servicios relacionados a plástico. Claro. Sí, en eso no hay mucho. Dos áreas que siento que hay mucho espacio. Sí, no, está bien, perfectamente. De ahí. Básicamente lo que ustedes tienen que ir viendo en esta carrera, si quieres montar una empresa, ¿dónde están las necesidades? Y entender que eso es un plan de vida. Pero yo trabajé con un señor que montó la empresa de la Casa de la Balanza y es el trabajo de vida de él. Él se dedicó a eso, a representar una empresa, a distribuir marcas, a vender. Llega un punto interesante en las empresas, chicos, porque, digamos, montar la empresa no es difícil. Que le vaya bien requiere un tiempito, 5 a 10 años. Ya, a usted le va bien y usted come y se compra la casa y vive y le da de comer a su familia y lo que usted quiera. Pero viene ahora el tema, crecer. En ese proceso de hacerse empresa pequeña a empresa mediana o grande, ahí donde cuesta un poco, porque ya o fusionas con otras empresas pequeñas, o vendes tus acciones, o tratas de buscar un capital para poder crecer. Y ese proceso es el que por lo menos aquí sí cuesta un poco, pero bueno, es parte de lo que les tocará vivir. Tampoco vender las acciones de una empresa no está mal. Y usted puede hacerlo y dedicarse a abrir otra cosa. Si al otro le fue mejor, deje la envidia. ¿Y por qué vendió las acciones? ¿Verdad? Ahora, si usted fue el que le fue bien, no, perfecto. ¿Sí? Pero es parte del riesgo de vivir en este mercado. ¿Verdad? Yo en algún momento quería montar alguna empresa. Quería montar un laboratorio de servicios de calibración. Pero la inversión no me salió tan agradable. Entonces, no era tan fácil conseguir la plata. Y tenía 30 años yo. Ahora a esta edad tal vez pienso diferente, ¿verdad? ¿Quién más, chicos? No sé, ¿qué han pensado? O sea, esto es muy importante, chicos. De toda esta carrera, encima de los exámenes y los proyectos, el qué quieren hacer en sus vidas, este es un buen punto. Incómodo, pero es necesario pensarlo. Parte de lo que yo busco en este curso es, entendamos el entorno en que vivimos y busquemos una opción de ver qué queremos hacer de nuestras vidas, ya sea en metrología, esto es lo que se le ofrece, o en alguna otra cosa, puede ser en industria, puede ser, no sé, fabricando papel higiénico ahí en Kimberly Clark, fabricando pasta de dientes, tal vez, eso fue un buen negocio. Yo tengo una amiga mía que montó una empresa de venta de frijoles cocidos para sodas, y de eso comió un tiempo. Parece que es un negocio no tan bueno, no, es que muchas sodas necesitan los frijoles ya cocinados porque es un dolor cocinarlos. No todo el mundo tiene disponibles en ollas de presión, se ponen malos, entonces usted los puede empaquetar y vender. Distribución de mariscos. Hay empresas que se dedican a eso, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a distribución de paquetería. ¿Verdad? Este tipo de cosas. También pueden pensar en logística ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé, ahí se los dejo. No sé qué más. O bueno, alguien puede dedicarse al área científica también. Puede dedicarse a metrología en su parte más pura. Investigación. No sé qué han pensado. Me gustaría escuchar a un par más. Así, democráticamente, sí. ¿Cómo? Rolando, ¿qué? ¿Vas a decir algo, no? O puede hacer uno otras cosas en la vida. Usted dice, no, dejo esto y me dedico a hacer la ruta de Santiago de Compostela y ahí veré, a ver qué hago en la vida. Me voy para Kazajistán un año ahí con una maleta y vendo empanadas de piña y medito en la vida. Y eso también se vale, ¿qué importa? A veces el éxito en la vida nosotros lo medimos en términos del dinero y también hay que medirlo en términos de otras cosas. Yo, por ejemplo, me gusta dar clases. Yo me siento realizado en esto. ¿Podría hacer plata en otras cosas? Sí. O no, no sé. Me gusta estar aquí. Y yo creo que muy importante en la vida es pensar en algo que usted lo haga sentirse realizado, ¿verdad? Ya sabemos cómo se va a sentir realizado usted. Usted es así, ¿verdad? El dinero, el poder. No, el dinero
El dinero, no importa. Sí. Hay gente que prefiere el poder ante el dinero, hay gente que prefiere el dinero antes que el poder. Sí, yo sé. Vean, los políticos cómo piensan, es interesante. El político no piensa en el dinero, piensa en el poder. El dinero va a venir. Usted puede ser buen o mal político, ¿verdad? Y depende de cómo maneje el poder. El manejo del poder es un arte, chicos, es un arte. Porque el poder lo da la gente. Y usted va a tener poder en el tanto tu gente te responda. En el momento que usted se vuelve un tirano, después lo van a derrocar, ¿verdad? No sé, ¿alguien más, Ángelo? ¿Qué has pensado vos? ¿Qué quieres de tu futuro? Bueno, ahorita Pablo también está trabajando ahí donde yo estoy trabajando. Claro. Y estamos en el área de calidad. Excelente. Y ahí sí se han explorado sus posibilidades, especialmente de la implementación de procesos computacionales, que tal vez antes, digamos, otras personas no llegaban a hacerlo, pero Claro. por eso gente de producción industrial llegaba y no tenía esos conocimientos. Pero creo que sí he visto que la parte estadística, junto con metrología y todo, a uno siempre le está como consultando cosas, tal vez. Claro. Y por ahí hay oportunidades, inclusive montar laboratorios de calidad. Bueno, excelente, excelente. Bueno, y ojalá que lo que aprendas por acá te sirva, no sé. Don Diego, ¿usted qué? No sé si quiere decir algo. Sí, no, yo en realidad estoy en la parte más como análisis de datos. Análisis de datos, estás vos, ahorita trabajando en eso. Sí, no es tanto como la parte de meteorología, sin embargo toda la estadística pues sí, claramente sí sirve, ¿verdad? Claro, por supuesto. No, a mí en realidad sí me gusta esa área. Yo meteorología me gusta, me parece muy interesante, no quisiera trabajar de eso, Claro. pero sí me parece muy interesante como día, a nivel de, en los trabajos que uno tiene también es bueno saber de todo, digamos. Entonces, sí, a uno no lo agarran fuera de base, como sabiendo todo este tipo de cosas. Sí, sí, y ya, también análisis de datos está muy relacionado a calidad. Claro. Entonces, al final, uno también tiene que saber. Sí, yo creo que una especialidad de esta carrera es calidad. En muchos aspectos de muchas áreas que incluso yo no las conozco, pero yo creo que por ahí salen muy bien preparados. Y la estadística es una herramienta fundamental para trabajar en calidad. Y no, espero que te siga yendo bien por ahí. Veremos. ¿Quién más, chicos? Yo estoy en el mismo solo que por ahí. ¿Ustedes están qué? ¿Pero qué ha pensado? Estoy trabajando igual ahí con análisis de datos. Ajá. ¿Te gusta eso? Sí, y sí, también todo tirado por calidad. La verdad, la metodología tampoco lo sé trabajar en eso per se, pero realmente tampoco me molestaría. Igual es entretenido. No, está bien. Incluso se necesitan gente que sean usuarios de la metrología, no necesariamente que calibren, sino que posiblemente en la parte de calidad tendrás que contratar servicios de calibración y tendrás que saber cómo hacerlo, quién es un buen proveedor, cómo firmar un buen contrato, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es importante, tener criterio para decidir si te están dando un buen o mal servicio. Porque chicos, aquí en el área de metrología lamentablemente hay gente que piensa que los clientes son ingenuos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad? Bueno chicos, entonces vean, son las 8:30, vamos a dejar 10 minutos de receso y vamos a arrancar. Listo. Bueno chicos, continuamos. Vamos a hablar un poco de lo que es calibración de balanzas. Okay. Bueno chicos, balanzas es lo mismo que instrumentos para pesar o instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ¿verdad? Existe una recomendación internacional de la OIML. OIML significa Organización Internacional de Metrología Legal, que es la R76-1 del 2006 en inglés, ¿verdad? De acuerdo con esta recomendación, hay una forma de clasificar las balanzas. De hecho, existe una clase de exactitud para cada balanza y tenemos 4 tipos de clases de exactitud que probablemente ustedes conocen de las guías de laboratorio. La 1, que se llama exactitud especial, esta es especial, ¿verdad? Esta es alta
esta es media y esta es ordinaria. ¿Cómo sabe uno en qué clase de exactitud estamos, verdad? Bueno, se calcula algo que se llama el número de intervalos de verificación, que es la capacidad máxima entre la división de escala de la balanza. Usted toma la capacidad máxima de la balanza, la divide entre la división de escala, le va a dar un número adimensional y con base en ese número adimensional nosotros determinamos la clase de exactitud. Entonces, resulta que ese valor de n, que es el máximo entre la división de escala, tiene mínimos y máximos dependiendo de la división de escala. Entonces, probablemente esta tabla la han visto ustedes ya en las guías de laboratorio. Por ejemplo, en las clase 1 no hay un máximo, pero hay un mínimo de 50.000 divisiones de escala. Y se espera que esta división de escala que usted tenga aquí, que es el intervalo de verificación, sea menor a 1 miligramo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la carga mínima? Hablemos del concepto de carga mínima. Esto es muy interesante, chicos. Resulta que una vez yo tuve un cliente que le vendimos una balanza que tenía, por decir algo, una capacidad de 150 kilogramos o 500 kilogramos, una capacidad muy alta, ¿verdad? Y él llegaba y ponía una bolsa de papas fritas, de esas que usted compra ahí en la pulpería, y no se las pesaba porque no tenía la sensibilidad. O una bolsita de meneitos o de picaritas, no pesa, porque eso es como tratar de poner en un banco de suspensión de Riteve a pesar la masa de este marcador. Entonces no tiene la sensibilidad adecuada. Hay capacidades mínimas para las balanzas. Menos de esa capacidad no tiene sentido medir. Entonces, en el caso de las especiales es de 100 veces el valor de E. Por ejemplo, veamos el caso de la balanza del EMIC que tenemos en el laboratorio. ¿Alguno de ustedes la calibró o no? ¿O la vio? Usted. Esa balanza, ¿cuánto era el E? El E no era la división de escala, era 1 miligramo, porque tiene aprobación de modelo. Era 1 miligramo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta es la capacidad mínima? 100 veces ese valor, 100 miligramos. Si usted pesa por debajo de 100 miligramos, no tiene sentido realizar esa calibración. Entonces, ese es el primer punto en el que usted debe calibrar. Sí, pero porque algunas balanzas, por ejemplo, como ustedes D y L, no es el mismo, porque ya la mayoría sí. Porque en la UML a veces pasa lo siguiente. Cuando el D es muy pequeñito, la balanza pierde cierta sensibilidad. Entonces el fabricante te da un valor de E que usualmente puede ser mayor para que usted calcule la carga mínima. Entonces eso es cuando hay aprobación de modelo en balanzas muy pequeñas. Cuando no hay aprobación de modelo, usamos el E como si fuera la división de escala, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasa en las balanzas de clase 2? Hay de dos tipos de carga mínima. Las que van desde 1 miligramo hasta 0,05 gramos y las que tienen una división de escala mayor a 0,1 gramos. El valor mínimo va desde 100 hasta 100.000 y estas van de 5.000 hasta 100.000. Entonces usted tiene que ver en cuál categoría está. Si estás aquí es 20 veces la división de escala y si estás aquí es 50 veces la división de escala. La carga mínima es muy importante porque nos va a dar el primer punto de calibración de la balanza, ¿verdad? En el caso de la media, si tus divisiones de escala están en este rango o en este rango, vas de 100 a 10.000, usualmente estas balanzas son balanzas bastante básicas, ¿verdad? Pero todavía se fabrican, cada vez menos, ya este tipo de balanza se ha dejado de usar. Y la ordinaria, chicos, ya casi no se usa, pero sí aparecen algunas en la calle. Entonces esto va entre 100 y 1.000 y la capacidad mínima es 10 veces la división de escala. Entonces, bueno, uno lo primero que hace es clasificar la balanza. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo una balanza cuya capacidad máxima es de 420 gramos y la división de escala es de 0,1 gramos. Muy bien, calculamos, yo quiero saber la clase de exactitud de esa balanza. Entonces tomo la capacidad máxima, que son 420 gramos, la divido entre la división de escala, que es 0,1, esto me da 4.200. ¿En cuál clase de exactitud quedó? Estaría aquí, ¿verdad? Porque es menor a 10.000. Pero
y la división de escala es de 0,1, entonces yo estoy en este caso. Estoy aquí. Estoy entre 100 y 10.000, entonces esta es una clase media, es una clase 3. Esa es una clase media y por lo tanto la capacidad mínima es 20 por E, donde D es la división de escala y estos son 2 gramos. Significa que no tiene sentido en esa balanza realizar pesadas por debajo de los 2 gramos porque van a ser sumamente imprecisas. Porque la ordinaria usa 3, 4. Sí, no se usa IV, se usa 4Is. Es un tema más de convención, Pablo, es una buena pregunta, ¿verdad? Pero los metrólogos somos irreverentes a veces, usamos las cosas de esa manera. Pero lo pueden ver, cuando usted ve la clasificación de balanza, se usa 4Is, no se usa IV. Ahí, eso pasa, ¿eh? Sí, o sea, mejor respuesta que eso no te puedo dar, es un tema más de convención. Yo la cambiaría, pero no puedo, ¿verdad? Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que usted tiene una balanza cuya capacidad máxima es de 1 kilogramo y cuya división de escala es de 1 miligramo. Está la división de escala. Y usted quiere saber qué clase de balanza es y cuál es la capacidad mínima. Entonces, ¿qué hace uno? Divide el máximo entre la división de escala, que sería 1000 gramos, entre 0,001 gramos para tener las mismas unidades. Yo podría pasar ambos a kilogramos, ambos a miligramos o ambos datos a gramos. Pero para que me quede dimensional, divido esto y me queda 1.000.000. ¿Qué clase de exactitud es esa? Bueno, la única clase de exactitud que llega hasta ese valor, sin límite superior, es la clase 1. Entonces, esta es una clase 1 especial. Esta clase especial, ¿cuál sería la capacidad mínima? La capacidad mínima son 100 veces el E, que son 100 veces 1 miligramo, que son 100 miligramos. 100 miligramos es 0,1 gramos. Entonces ya saben cuál es la pesita que tienen que utilizar ustedes para carga mínima. Son las placas, ¿verdad? De las placas se utiliza la placa más pequeña, ¿de acuerdo? Ahora, para cada una de estas balanzas, para hacer la calibración de una balanza, probablemente ya ustedes saben que se realizan 3 pruebas. Esas 3 pruebas que se realizan, al menos, pueden haber más pruebas, es la prueba de repetibilidad, la prueba de excentricidad y la prueba de error de indicación. Ahora, para realizar esas 3 pruebas, especialmente esta última, que es la más importante de todas, hay que definir la clase de exactitud de patrones que nosotros necesitamos. Entonces, dependiendo de la clase de exactitud de la balanza, ya sea 1, 2, 3 o 4, se usan ciertas clases de exactitud de pesas. Ok, ¿de acuerdo? A ver, esto de las clases de exactitudes de pesas, chicos, son normas. Entonces, por ejemplo, si hay una norma que es para clase de exactitud de pesas, como por ejemplo, la STM, hay ciertas clases de la STM que se pueden usar. Pero en nuestro caso, si estamos usando UML, vamos a tener ciertas clases de exactitud asociadas a la UML. Yo me voy a referir a la UML. Aquí se pueden usar pesas clase E2 o F1, pero siempre es preferible la más fina. Acuérdense que la E es más fina que la F, ¿verdad? O por ejemplo aquí en la clase 2, F1 y F2. Si tenés de ambas, puedes usar mejor el F1. Aquí M1 o M2 y aquí M3. En nuestro laboratorio la mayoría de balanzas son clase 1 o clase 2, ¿verdad? Probablemente ustedes ya lo vieron por ahí, ¿verdad? Entonces se usan esa clase de exactitud de pesas. Ahora, vamos a hablar un poquito de esas 3 pruebas. Por ejemplo, la prueba de repetibilidad. Cuando usted va a calibrar una balanza, lo primero que hace es encenderla y asegurarse
que pueda ajustarla bien y que encienda bien y que opere bien. Si la balanza se nos apaga a media calibración, como le pasó a Derek, eso no se puede calibrar. Si la balanza tiene un problema de error de linealidad y no se puede ajustar, no sería conveniente calibrarla. Se habla con el cliente, mira, tenés este problema, usted sabe si se la calibramos o no, ¿verdad? Pero entonces lo primero, porque la filosofía de la metrología es tratar de que el instrumento que usted calibre quede en óptima condición, justamente es eso. La prueba de repetibilidad, una vez que usted ha calentado la balanza, es decir, que usted la encendió, tardó unos 10-15 minutos, haces una prueba de repetibilidad o haces alguna carga para ejercitar el receptor de carga hasta la máxima capacidad de la balanza, un valor cercano, entonces ya podemos empezar con la prueba de repetibilidad. La prueba de repetibilidad consiste en lo siguiente. Se selecciona una carga que sea mayor a la mitad de la capacidad máxima de la balanza, preferiblemente 50% y 100%. A veces no se puede, pero preferiblemente 50% o 100%, al menos 5 veces. Preferiblemente 10, o sea, preferiblemente 10 veces y preferiblemente al 50% y 100% de la capacidad máxima de la balanza, al menos. Algunos, antes, en los años 90, se hacía capacidad mínima. Yo tenía un colega que se enojaba y decía, ¿por qué me ponen a hacer capacidad mínima? Y pues usted fue el que redactó el procedimiento. Pero bueno, antes había mucha ignorancia en este tema de metrología. Antes, cuando usted en los 90s iba a aprender a calibrar balanzas, se lo llevaban al Centro Nacional de Metrología, usted anotaba todo lo que ellos hacían y usted venía y lo hacía igual. Y no había formación de cómo calcular incertidumbre. No, la misma hojita electrónica, ¿verdad? O sea, y eso se llamaba políticamente transferencia de conocimiento. Todo lo que hablamos de la historia esta, de que se hizo el préstamo con el BID y todo, es para eso. Pero formar gente para tener criterio, no, porque no había guía SIM. La guía SIM vino después, ¿verdad? Vino tarde, vino en el 2015, chicos. ¿Cuánto ya se había calibrado para ese momento? Había una guía anterior, no andaba muy bien, la del 2015 es la última que anda mejor, basada en la Euramet, pero esa tiene 10 años. Y el año pasado, chicos, tiraron una actualización. La actualización es para balanzas con resoluciones menores a 0,01 gramos. Entonces, esa es una actualización. O sea, yo siento que ya después de 10 años es un gran aporte que está haciendo la SIM. Pero bueno, no vamos a criticar la SIM. Vamos a suponer entonces lo siguiente. Yo tengo esta primer balanza, la que está ahí en el ejemplo 1, chicos. Y yo quiero saber en esta balanza en qué puntos hago la repetibilidad. Entonces, la cosa es así. Nosotros vemos que aquí la capacidad son 420 gramos, pero esos 20 gramos adicionales son un margen de seguridad. Realmente la capacidad de esa balanza la vamos a tomar hasta 400 gramos. ¿Y por qué? Bueno, porque así las fabrican. Hay balanzas, por ejemplo, la plataforma de 150 kilogramos. ¿Quién la había calibrado? Creo que era el Rolo, ¿verdad? Entonces, esa tiene capacidad de colocarle hasta 300 kilogramos. ¿Y por qué si solo mide hasta 150? Bueno, y por cualquier torta. Por si alguien llega y le pone por error más de los 150 kilogramos, no la vayamos a perder. Ya ponerle más de 300 sí que es el viejetas, ¿verdad? Hombre, para la calibración de la balanza también nos considera la fuente de incertidumbre del efecto Boyan. Sí, claro. Hay que considerarla. Eso vamos a verlo, ¿sí? Por supuesto. Se considera la resolución, repetibilidad, excentricidad, efecto boyante, errores de las pesas y convección. Muy bien, entonces vean. En el caso del ejemplo 1, vamos a hacer la calibración de la balanza con repetibilidad. Entonces, ¿cuáles son las cargas? Las cargas son dos, al 50% y al 100%. La balanza de 1000 gramos como carga máxima. ¿Hasta cuándo? Podríamos tomar 1000 con cuidado. Con mucho cuidado poner la pesita de 1000. Aquí se trabajaría a 200 y 400 gramos, donde, como ustedes saben, los juegos de pesa se fabrican en décadas. Entonces, como no hay pesa de 400 gramos, usted lo que hace
es usar las dos de 200 gramos, que por ejemplo puede ser 200 y 200 punto. No sé si ustedes vieron que las de, bueno, algunas de las pesas clase F1, por ejemplo, tienen un punto, o las C2. Son iguales, pero una tiene un puntito. Eso las distingue. A veces no están distinguidas. Por ejemplo, las de 2 kilogramos no me las pueden enredar en el laboratorio, porque son idénticas, las de F1. Si usted las cambia de caja, perdemos la trazabilidad. Entonces, no se pueden cambiar. Vean a ver si las van a enredar, ¿verdad? Ya pasó una vez en una intercomparación, chicos. Es que uno se da cuenta de todos los chismes de los años 90. Los años 90 en Costa Rica fue fatal la metrología, porque la gente aprendía a hacer cosas, pero no entendía por qué, porque no tenían formación de un curso de metrología. Entonces participaron en una intercomparación con unas pesas, no las fueron enredando. Entonces se las daban a un país, no sé, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, y cuando iba a la intercomparación confundieron las pesas y entonces ya no daban los valores de la intercomparación. Todo el esfuerzo salió no conforme, ¿verdad? Bueno, eso fue la realidad del país en algún momento, ¿verdad? ¿Qué se iba a hacer? Hay pesas de 20 kilogramos, ustedes las conocieron, las de laboratorio, ¿verdad? Antes en los 90, hay que ver que en los 90 yo le llamo la inocencia tecnológica. Usted tenía un relojito que hacía bip bip cada hora y eso se consideraba la altísima tecnología. O un disquete de 3 1/4, ¿verdad? 3 y media, que le cabía 1.44 megabytes de información. Eso se considera última tecnología. WinZip. Ustedes no vivieron eso, chicos. Usted tiene que hacer una presentación en PowerPoint. Como no cabía en 1.44 megabytes, tenía 3 disquetes. Entonces metía el primero, metía el segundo y metía el tercero. Instalar Windows con disquete. 20 disquetes. Y ojalá el disquete 19 viniera malo. Con los bloques, Yo los odiaba, pero yo estaba seguro y tenía la fe en el mundo que iban a desaparecer. Que el cassette, que el disquete iba a desaparecer. Yo estaba seguro de eso. Y así fue. Por dicha me bendijo el mundo con eso. No, no era vacilón, para nada. Cuando su nota de un curso dependía de ese formato, dejaba de ser vacilón, ¿verdad? El primer intercambio, cuando vinieron los primeros archivos, ¿verdad? Que usted podía solicitar una nube, y ya fue un gran avance en el Internet, ¿verdad? Y recuerden que el Internet era vía telefónica, ¿verdad? No había Wi-Fi, ¿verdad? Nada de eso, Wi-Fi no había. Ok, así se realiza la prueba de repetibilidad con esas dos cargas, 200 y 400. Veamos, ¿cuántas veces? 10 veces. Y usted anota los valores y calcula la desviación estándar al 50 y 100%. ¿Cómo sería aquí? Bueno, aquí no hay mucho que discutir, ¿verdad? Aquí sería una carga al 50% de 500 gramos, tenemos pesa de 500 gramos y al 100%, como preguntaban por ahí, 1 kilogramo, con mucho cuidado de no sobrepasar, de no empujar el receptor de carga de la balanza, porque la pueden dañar permanentemente. ¿De acuerdo? Ahora sí, los escucho. Porque solo 2 puntos de repetibilidad. En la repetibilidad se hace solo 2 puntos, 50 y 100% de carga. Se podrían hacer más puntos o incluso se puede hacer uno solo, pero no es muy confiable. Lo más confiable es a la mitad de la capacidad y al máximo de la capacidad para tener una buena muestra de cómo se comporta la repetibilidad en la balanza. Hay en esto discusiones. Yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo, chicos, y esto, bueno, lo cuento porque fue mi experiencia, la de ustedes va a ser diferente. Tenía 2 colegas agarrados, ¿verdad? Uno que decía que para validar la balanza había que hacer repetibilidad en 10 puntos. Y hágala. Otro decía que no, que se hace solo en 2 puntos porque así es como se calibra. Y hágala. No sabían de estadística. Que si se usa la desviación estándar o la desviación estándar entre raíz de n. Que se usa desviación estándar, no entre raíz de n, porque usted con esa prueba de repetibilidad hace proyección a la prueba de error de indicación. Yo les dije estas palabras, pero estudiaron física teórica, ¿qué puede esperar usted? O sea, el físico teórico de este país es malo en estadística. Es interesante, es importante que usted conozca cómo hacer las profesiones con la gente que usted trabaja. Ustedes como ingenieros les va a tener que trabajar, por ejemplo, con biólogos o microbiólogos. El biólogo o microbiólogo es una persona extraña,
porque no cree en las ecuaciones diferenciales, porque como no les entiende, él cree en los microorganismos y en los bichitos que están aquí. O sea, él cree que Dios es como una enciclopedia. O sea, llegó un día y construyó a todos los animales de la tierra y ahí están. Entonces, un tema como evolución, complejidad, extinción, no, eso es demasiado complicado. ¿Verdad? Muy complicado. ¿Verdad? Sin embargo, ellos entienden cosas que los físicos no entienden. Por ejemplo, los genomas. ¿Verdad? Cuando usted, por ejemplo, habla de que todos los elefantes no son iguales, es un biólogo te lo puede explicar muy bien. El físico no. El físico, como es reduccionista, y como todas las partículas son iguales y todos los electrones son iguales, todos los perros en la humanidad son iguales. No, es que no es lo mismo un chihuahua que un doberman. Entonces te dice el físico, sí, pero a primer orden. Sí, pero no. Sí, pero como primera aproximación de Fermi. Sí, pero no. Ahí vienen las diferencias, ¿verdad? Entonces hay que entender un poquito que vamos a trabajar con profesiones diferentes, ¿verdad? Ese es el asunto. Si usted habla con un abogado es imposible, porque el abogado le va a pedir que si existe un reglamento en el cual le dice a usted dónde tiene que hacer la prueba de repetibilidad. Entonces cuando usted le dice que no, que eso es estadística, no, pero es que tiene que haber una ley que dice cuál se hace. No, que es que el valor crítico de groups viene en una tabla. Bueno, pero ¿en qué parte de la constitución o reglamento está la tabla? Es imposible, no se puede hablar con ellos. Porque pues no saben de ciencia y no saben de estadística, ¿verdad? El punto más equilibrado dentro de esto es el ingeniero. Entonces a ustedes les toca lidiar con todos los que no saben. Parte de la ingeniería es lidiar con la ignorancia para lograr que las cosas se den, ¿verdad? Pero entonces, ese es el reto de nosotros, ¿verdad? Ese es el reto. Vamos a la tercera prueba, chicos. La prueba de excentricidad. ¿Por qué se hace prueba de excentricidad y por qué se hace de repetibilidad? Bueno, les explico por qué se hace prueba de repetibilidad. Porque hay una alternativa a no hacer la prueba de repetibilidad, que es la siguiente, que es hacer la prueba de error de indicación 10 veces. Lo que pasa es que es muy larga. Se puede hacer. Ustedes se imaginan lo que es calibrar una balanza de 30 kilogramos o de 150 kilogramos con prueba de error de indicación 10 veces. O sea, o la de 30 que usted la calibró, la de 30 kilogramos. Hacer toda la prueba de error de indicación, de la mínima a la máxima, 10 veces, PAMI. 10 veces la de 30, 10 veces 27 kilogramos, 10 veces 24 kilogramos, 10 veces 21 kilogramos, 10 veces 18, 15, 12, 9, 6 y 3 kilogramos y carga mínima. O sea, no tiene sentido. Entonces se propone hacer una vez la prueba de error de indicación y hacer repetibilidad solo en 2 cargas. Eso es lo que se busca, simplificar el procedimiento. La prueba. O sea, entiendo la simplificación, pero si yo repitiera las otras pruebas 10 veces, digamos. La error de indicación. Ajá, las demás que no son repetibilidad. Y puede hacerlo. Un poco más exacto, me imagino, algo así. Estadísticamente no afecta. ¿Cómo se explica que yo esas solo las hago una vez y bueno, es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y tendrás que validarlo. Pero por eso la guía SIM y la UMLR 76 validaron eso y dan la recomendación. Pero más es una recomendación práctica. Pero si usted tiene tiempo, la puede hacer. Si usted en su laboratorio quiere hacer una prueba más exacta, puedes hacer 10 veces la prueba de error de indicación y ya no hace repetibilidad. Te la quitas de encima. Se puede hacer. No hay problema. No es lo que comúnmente se hace y nadie lo hace, pero se puede hacer. Por tema de tiempo, más que todo, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, no hay ningún problema. Incluso podrías hacer las 2 pruebas y comparar los resultados. Si usted ya tiene la inquietud, usted puede decir, pero ¿cómo? ¿De verdad yo agarro las balanzas de laboratorio, lo hago por los 2 métodos, me da lo mismo o no? Podríamos hacer la prueba. De hecho, digamos, esperaría que tuvieran menor incertidumbre de repetibilidad, Gabriel, porque tienen más información. Entonces, la incertidumbre de repetibilidad es mejor y posiblemente, si la repetibilidad es importante, mejora el resultado de su calibración. Si la repetibilidad es despreciable, no, queda igual. ¿Ves? Vamos con la excentricidad. La excentricidad funciona así. Los receptores de carga pueden ser rectangulares o pueden ser circulares, o incluso pueden ser triangulares.
hay un valor que se llama el centro, es el 1. Muy bien, el valor del centro. Tenemos el valor frontal izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? El metrólogo o el técnico se va a parar siempre de este lado. Aquí se va a parar de este lado. Si usted se para de este lado, enfrente de la balanza, la posición 2 es esta. La posición 3 es la posterior izquierda. ¿Estás aquí? Aquí sería la 2 también y la 3. Queda como a mitad de camino entre el centro y la esquina o entre el centro y el radio, un ángulo de 45 con la horizontal. Y posterior derecha y frontal derecha. Posición 4 y posición 5. Posición 4 y posición 5. ¿Cómo se haría en una triangular? Porque en una triangular, que de hecho tenemos triangulares, ¿verdad? Bueno, hay que ver cuál es la posición que tenemos en el receptor de carga. Por ejemplo, si este es el frente, tenés central, pero ahí solo tenés 2, 3 y 4, ¿verdad? No tenés posición 5. Entonces quitamos una. Los metrólogos somos muy prácticos. Quitamos una. Ahora, ¿qué se hace en la prueba de excentricidad? Lo que queremos es ver las desviaciones que vamos a tener con una carga aplicada en el centro y en los 4 extremos o en los 3 extremos de la balanza. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Lo que utilizamos es una carga, ojalá con una sola pesa, se llama carga de excentricidad. L significa load en inglés, por eso lo utilizamos, que sea mayor o igual a la tercera parte de la capacidad máxima con cierta razonabilidad. Vamos a ver qué significa razonabilidad. Supongamos que usted tiene una balanza cuya capacidad máxima es de 30 kilogramos, la que calibraste vos, Pamela. Ok. La tercera parte de 30 kilogramos da 10 kilogramos. Sí, ahí está claro. ¿Cuánto es lo que tienes que usar de carga de excentricidad? 10 kilogramos. Si usas más, no está mal, pero no se recomienda. Porque vas a forzar mucho la balanza y no es lo más conveniente. Usate una carga de la tercera parte o menos redondeada a una única pesa. Ahora, si vos tenés una balanza de 2 kilogramos, como las que calibramos ayer, en el laboratorio, en mi grupo al menos, y quieres hacer excentricidad, ¿cuál es la tercera parte de 2 kilogramos? Dice 666,67 gramos, ¿verdad? Obviamente no vamos a ser tan ingenuos, por no decir estúpidos, pero para no decir tan ingenuos, de utilizar 666,667 gramos. Y usted tiene una marimba de pesas ahí. O sea, eso no se hace. ¿Qué se usa? La pesa más cercana hacia arriba, ¿de cuánto? 1 kilogramo. No, 1 kilo, no. 1 kilo eso es en la feria ahí. 1 kilogramo, 1 kilogramo, sí, sí. La más cercana hacia arriba. La más cercana hacia arriba, no hacia abajo. Ahora, hay que tener cierta razonabilidad. Cierta razonabilidad. Voy a darle un caso de cierta razonabilidad, Gabriel. Por ejemplo, 330 gramos. La tercera parte son 110 gramos. Use 100. ¿Está bien? No use 110. No se apilan las pesas una entre otra. No es que no se pueda, pero hay que hacerlo con tanto cuidado que se pueden dañar muy fácilmente. Entonces no se recomienda apilar pesas. Y a veces no queda de otra que apilar pesas. Por ejemplo, la plataforma de 150 kilogramos. Resulta que nosotros tenemos en el laboratorio pesas de 5, 10 y 20 kilogramos. Ustedes las manejaron. Ustedes se imaginan, bueno, no sé si ustedes me van a creer, pero en los años 90 habían pesas de 50 kilogramos. Ya no se fabrican. Y habían pesas de 100 kilogramos. Yo tuve un colega que levantó una vez en una intercomparación una de 50 y le hizo una lumbalgia que le quedó por toda la vida. Ya no se venden pesas de 50 kilogramos, no hay. Están en la UML, pero su uso está destinado solo a casos extremadamente específicos. Comercialmente no se venden. En los 90 la gente aprendió que eso no tiene sentido.
Y para poder manipularlas ocupas teclas, no puedes hacerlo con mano humana. El ser humano, digamos, en general un buen técnico fornido, te levanta 20 kilogramos y algunos 40, que son 20 y 20. Pero nada más, es lo máximo que puede levantar son 40 kilogramos. Ya más de 40 kilogramos se considera muy perjudicial para la salud. Era complicado explicarle eso, muchachos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora que usted tuvo la experiencia, es que hay cosas que, ¿cómo te digo? Eso va para usted también. Hay cosas que solo haciéndolas, usted cuando está en el puesto de jefatura las va a comprender. Porque si no, termina siendo un mal gerente, ¿va? Usted dice, tienen que hacerlo a la fuerza, entonces tenés, y no se puede, eso hay que entenderlo. Usted ya lo entendió, ¿verdad? Entonces, ahorita los máximos son los de 20. Las máximas son las de 20. En la calle, chicos, hay un señor que vende pesas de 25 kilogramos, ¿sí? Cuando dice apilar, se refiere a... Una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Eso es apilar. Las de 20 kilogramos, 10 y 5 se pueden apilar, siempre y cuando la de abajo sea más grande que la de arriba. Pero sí se pueden apilar, están hechas para ser apiladas. Las pesas, en la calle, bueno, les cuento, hay un señor que vende pesas de 25 kilogramos. ¿Por qué? Porque somos Costa Rica, y nos pasamos la UIML por donde nos guste, ¿verdad? Y nos inventamos que habían pesas de 25, oye, usted llega y las calibra con una masa, con un error máximo y las puede usar, ¿verdad? Pero no puede levantarlas de 2 en 2, se levantan individuales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo no recomiendo usarlas, pero sin embargo, en algunos casos particulares, la ventaja de usar pesas de 25 es que, por ejemplo, si quieres una carga de 100 kilogramos, mueves una pesa menos. Y a veces hay gente que prefiere mover de una en una de 25 que mover 5 de 20, especialmente si tienes que calibrar 10 plataformas en un día, compañeros. Imagínense que eso va a ser el contrato. Pero entonces esas sí tienen trazabilidad. Si usted las calibra, sí, claro, les puede dar trazabilidad. Perfecto. En los 90, chicos, habían pesas de libras masa. De libras, o sea, ¿a quién se le ocurre vender una pesa en libras masa? Bueno, en Costa Rica se venden y algunos las tienen. Y se les puede dar trazabilidad. ¿Sí, Pablo? Desde que calibraba masa en TV, ¿cuáles eran los bloques, patrón? Vea, en RITV era vacilón, porque por ejemplo el alineador El Paso se calibraba con bloques hechizos. Entonces el bloque era básicamente un bloque fabricado en taller, de 50 milímetros, de 60 milímetros, entonces se tenía un bloquecito. En lo que es bancos de suspensión, los bancos de suspensión funcionan como balanzas. Entonces se usaban pesas de 20 kilogramos, de esas mismas que usaron ustedes, pero levantábamos hasta 400 kilogramos. 400 de un lado, 400 del otro, con histéresis. Entonces hacíamos prueba de histéresis y repetibilidad 3 veces en histéresis. Y en los que eran los frenómetros pesados, se calibraban hasta 5.500 kilogramos. 5.500, chicos, ya no se podía manejar manualmente. Entonces se trajo una grúa y la grúa manejaba pesas de 750 kilogramos y de tonelada. Y de 500 kilogramos. Entonces, ¿eran hechas aquí? Eran hechas aquí. Eran hechas con exactitud clase M3. Clase más baja. Lo que pasa es que en grandes masas ya una M3, mientras tenga trazabilidad, se puede aquí utilizar sin problemas. De hecho hay un laboratorio, Recope calibra M3. Claro, así le cobra, ¿verdad? Así le cobra, y le cobra por adelantado. Pero hay un laboratorio privado que calibra M3 también, que es la Casa de la Balanza. Entonces, si usted ocupa una M3, habla con Roberto y ahí se la calibra. Ahí le dice que se lo mandé y que le haga precio, porque yo les audité el método, ¿verdad? Entonces, se puede calibrar. Entonces, lo que hacemos, digamos, en la metrología moderna, a nivel de inspección vehicular, es trabajar más bien con camiones que puedan manejar pesas de 500 kilogramos, 750 y tonelada. Pesas de más de 1 tonelada aquí en Costa Rica no se manejan, pero en el mundo hay. En el mundo hay hasta 10 toneladas. Y si usted tiene que manejar pesas de, digamos, una carga de más de 10 toneladas, necesita permisos especiales en carretera. Entonces, por ejemplo, si usted necesita manejar más de 10 toneladas, mejor lo hace en 2 cabezales o en 2 camiones, para que la carga no sea mayor a 10 toneladas. Si fuera mayor a 10 toneladas, se ocupa una luz adelante, una luz atrás, una advertencia,
todo un tema. Entonces, si van a transportar carga, que sea menor a 10 toneladas. ¿Qué se busca en la prueba de excentricidad? Ya casi terminamos, chicos. En la prueba de excentricidad, lo que se busca es encontrar las diferencias que hay entre el centro y cada una de las 4 posiciones, es decir, entre la posición 1 y la posición 2. Esta prueba se puede hacer varias veces, ¿verdad? Entre la 1 y la 3. Entre la 1 y la 4. Y entre la 1 y la 5. Eso nos va a dar a nosotros una diferencia 1, una diferencia 2, una diferencia 3 y una diferencia 4. ¿Verdad? De esa se toma la máxima y esa es la diferencia por excentricidad. Ese parámetro es muy importante porque a ese parámetro le asociamos una incertidumbre, que vamos a ver en la próxima lección. Pero eso es lo que hacemos. La prueba de excentricidad es comparar las diferencias que usted tiene entre la indicación central y la indicación de los extremos. Entonces, para terminar, ¿con qué cargas hacemos la excentricidad? Por ejemplo, si usted tiene esta balanza de 420 gramos, ¿con qué carga hacemos la excentricidad? 400 entre 3 nos da como 130 y pico, ¿verdad? Entonces no puede ser 130. ¿Qué carga usamos? 200. Entonces, para la balanza primera se usa, la del ejemplo 1, se usa una carga de 200 gramos. Y para la segunda, de 1000 entre 3 da 333.3, pero eso sería una tontera. ¿Se usa? 500 gramos. Ahora, esto es muy fácil cuando usted tiene que levantar una pesa de 500 gramos. Cuando tienes que calibrar plataformas, dice, las trae. Ustedes lo hicieron en 50 kilogramos, Rolo, ¿te acordás? Entonces, dice, las trae, levantar eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es el reto. Volvemos al punto 1 en excentricidad. Para poder comparar la deriva que puede tener el equipo entre la posición al inicio y la posición al final. Hay gente que no lo hace, pero yo lo recomiendo. Y para hacer el PAE, el IU y El promedio, es el promedio entre el inicio y final. Igual, si la hace varias veces la prueba, los promedios de 1, de 2, de 3 y de 4 y de 5. Y con eso calcula las diferencias. Está bien, bueno, así es como se realiza la calibración. La próxima sesión vamos a ver cómo se calculan los errores e incertidumbres asociados, ¿verdad? Entonces quedemos por aquí. Les agradezco su paciencia, chicos. La próxima lección les defino cuándo va a ser el primer parcial, para que yo sé que me van a estar preguntando, pero en eso estoy. Pero ya por lo menos saben por qué semana iría, entre 7 y 8, ¿verdad? Y la tarea va a estar posiblemente en los próximos días. ¿Está bien? Nos vemos, chicos. Gracias.